Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Continuamos estudiando en el capítulo 1 de San Pablo a los Romanos. En el programa anterior estábamos meditando acerca del terrible descenso que el hombre tuvo, de tener el conocimiento de Dios, a llegar a encontrarse con una mente reprobada, a llegar a encontrarse con un corazón lleno de tinieblas. Y es que ellos rechazaron a Dios. Ellos suprimieron todo conocimiento de Dios, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, nos dice Romanos 1:24. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Decíamos que uno de los pecados más terribles que el ser humano puede cometer es la idolatría. Cuando el hombre comienza a adorar y a darle gloria y a poner en alto a la criatura antes que al Creador. En Salmos capítulo 115, verso 4 al 8 nos dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, dice la palabra. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Son inútiles, esa es la conclusión. No sirven para nada. Son inútiles. Ahora vea el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Qué dijimos que son los ídolos? Obra de manos de hombres que tienen pies y no andan, y tienen narices y no huelen, y tienen manos y no palpan, y tienen garganta y no hablan. Dijimos que son inútiles. Pues semejantes a ellos, dice el Salmo, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, no solo los que los fabrican, pero también los que confían en aquellas cosas que han sido creadas por manos de estos hombres. Por eso Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia quiere decir suciedad. Inmundicia, esto es lo que ellos quieren. Dios los deja que tengan esa inmundicia, esa suciedad, porque eso es lo que ellos han buscado al rechazar a Dios. La palabra del Señor nos dice que precisamente la condenación estriba en esto, en que la luz vino al mundo. Dios se mostró a los hombres, Dios les dio luz para conocerle, pero ellos no quisieron la luz. Vaya conmigo a San Juan capítulo 3 y versículo 19. Y esta es la condenación, escuche, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Nos dice que aquellos hombres deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a hablar de todo esto más adelante cuando lleguemos a Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos prefirieron la mentira. Ellos rechazaron la luz y prefirieron lo que su razonamiento le llevó a aceptar. Ellos cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador sigue siendo grande, excelso y bendito. El Creador sigue siendo lo que Él es. Pero los hombres cambiaron. En vez de aceptar la verdad, la cambiaron por la mentira. La verdad nos dice que hay un solo Creador que es digno de adoración. Pero la mentira llevó al hombre a adorar a la criatura, a darle dignidad a la criatura. Hermanos,
El diablo tentó a Jesús con esta mentira en San Mateo capítulo 4 versículo 9. Satanás dijo a Jesús: si postrado me adorares. Satanás es una criatura, pero Satanás está diciendo al Hijo de Dios: si postrado me adorares. Jesucristo respondió al diablo con la verdad. Mateo capítulo 4 verso 10. El Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás, y escuche, y a Él solo servirás. Solamente Dios es digno de adoración. Y es que, estimados hermanos, no existe nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de adoración, sino solamente Dios. Romanos capítulo 1, verso 26 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ellos llegaron a enredarse en pasiones que dan vergüenza, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esta gente rechazó la verdad, abrió su corazón a la mentira, dejaron la verdad, y por eso Dios los dejó a ellos. Ellos abandonaron a Dios, y Dios los abandonó a ellos. Los entregó a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a sus propios impulsos vergonzosos. La palabra vergonzosos, cuando pienses en esta palabra, piensa en tres palabras que empiezan con la letra D: deshonesto, degradante y deshonroso. Eso es vergonzoso. Las mujeres, esto nos habla, hermanos, de todas las hembras que habían sido creadas por Dios para hacer aquellas cosas que precisamente Dios les había señalado. Un puesto digno, pero ellos cambiaron. Hicieron un mal canje intercambiando el uso que Dios dio a sus cuerpos por uno que es pervertido y es contra naturaleza. Exactamente quiere decir que estaban haciendo aquello para lo cual no habían sido creados. Ellos dejaron el uso natural, dejaron aquello para lo que fueron creados, para hacer todo lo contrario. En Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dios ha creado al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer pueden tener relaciones uno con el otro, de la manera como Dios lo ha establecido. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice la palabra. Hermanos míos, solo Dios puede definir lo que es normal. Y solo Dios puede definir lo que es anormal, lo que es moral y lo que es inmoral. Ninguna persona puede decir lo que es normal o anormal, sino solo Dios. La palabra contra naturaleza nos habla de anormal, nos habla de algo perverso, de algo que es impropio. Pero no solo las mujeres, sino también los hombres fueron arrastrados en lo mismo. Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, dice la palabra. Los varones comenzaron a hacer como no debían de hacer, a portarse y a practicar cosas vergonzosas. Se encendieron, hirviendo en deseos, hombre con hombre, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos míos, hay cosas que ante los ojos de los hombres parecen normales, parecen aceptables. Pero recuerde que un día hemos de pararnos delante de Dios, del juez de toda la tierra, para dar cuenta de nuestros actos. Y hemos de ser juzgados no según los hombres, sino según Dios. La palabra del Señor dice que estos eran hechos vergonzosos, deshonrosos, abominables y repugnantes. Por lo tanto, recogiendo lo que merecían,
la retribución debida a su extravío, dice la palabra del Señor, porque ellos no quisieron nada de Dios, ignoraron a Dios, rechazaron a Dios, se llenaron de perversidad, se llenaron de tinieblas y comenzaron a descender y a descender en prácticas vergonzosas. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es que ellos no quisieron nada de Dios, entonces Dios los hizo a un lado. Dios se desatendió de ellos, Dios los abandonó, Dios los dejó que ellos tuvieran lo que ellos querían, y lo que ellos querían era eso. Entonces Dios los deja tener lo que ellos están buscando. Pero viene la retribución por todas esas cosas. En griego hay un juego de palabras que puede traducirse como sigue. Ellos reprobaron el conocimiento de Dios y Dios los abandonó a una mente reprobada. O ellos se desatendieron del conocimiento de Dios y Dios los entregó a una mente desentendida, sin entendimiento. Ellos abandonaron el conocimiento de Dios. De modo que Dios, como ya he dicho antes, también los abandonó a ellos. Dios simplemente les dejó tener lo que ellos querían. Este es un juicio terrible, dejar al hombre para que siga los impulsos de su propia mente corrupta, para que siga los deseos de su propio corazón. Hermanos míos, cuando Dios nos disciplina y Dios interviene para que no sigamos los deseos de nuestro corazón, créame que este verdaderamente es un cuidado bondadoso de Dios. Pero cuando las personas rechazan a Dios, Dios las entrega para que hagan lo que ellos quieren, y luego al final viene la retribución debida a su extravío. Vaya conmigo a Salmos capítulo 81, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Qué triste esto! Sí, es triste cuando hablamos de personas sin ningún conocimiento de Dios. Es triste cuando hablamos de seres humanos que han rechazado, que no quisieron. Pero cuánto más triste es cuando hablamos de creyentes, de hombres y mujeres que conocen la voluntad de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer como Dios dice. Escúcheme, esto es triste. La palabra del Señor dice: lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Ah, estimado hermano, usted y yo tenemos la decisión de andar conforme el consejo de Dios, conforme la palabra de Dios, oyendo y obedeciendo a Dios, o ignorar a Dios, y caminar en nuestros propios consejos. Pero va a venir la retribución debida a ese extravío. Romanos 1, 29 al 31 dice la palabra: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Lo que tenemos aquí realmente, hermanos, es la declaración de Dios acerca de la condición del corazón humano. Pero recuerde que primero tuvieron conocimiento de Dios. Conocieron, pero suprimieron, rechazaron y llegaron a este lamentable estado de corazón. Por eso Jeremías capítulo 19, versos 9 y 10 nos aclara esta situación del corazón del hombre. Bien podemos
leer el pasaje de Romanos que acabamos de leer con Jeremías 17, 9 y 10, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, quiero que subraye esto, porque no dice que el corazón del hombre es engañoso o medio engañoso, sino que más que todas las cosas. Es lo más engañoso que existe, y es perverso, dice Jeremías. Y es imposible que un hombre conozca el corazón del otro hombre en totalidad. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Solo Dios. Por eso dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, yo reviso la mente, yo puedo ver lo más recóndito, lo más escondido de la mente del ser humano, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Va a venir la retribución debida a su extravío. Aquellos hombres llegaron a estar llenos, atestados de toda injusticia. Hermanos, esto de atestado es lleno. Atestados es al rebalsar, estar totalmente llenos, colmados, atestados de toda injusticia, viviendo mal, hablando mal, haciendo las cosas de una manera perversa, atestados de toda fornicación, lleno de perversidad, lleno de avaricia, lleno de toda maldad, lleno de envidia, lleno de homicidios, atestados o llenos de engaños, de malicia, murmuradores, detractores, llenos de todo este mal obrar, aborrecedores de Dios. Cuando uno habla con las personas, parece que ellos no aborrecen a Dios. Ellos dicen: no, yo voy a una iglesia. No, yo fui criado en la religión. No, yo tengo Biblia en mi casa. No, es que yo me sé varios cantitos. Yo me sé versículos. No, yo soy cristiano. Pero cuando las personas saben de Dios, oyen a Dios y no obedecen a Dios, rechazan a Dios. Son aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pareciera, hermano, que esto de ser desobedientes a los padres es algo leve. Cuando un hijo desobedece a su papá que está en un estado también lamentable, lleno de tinieblas, piensa que esto no es tan malo. Y muchas veces cuando el muchacho desobedece, el padre sonríe. Y el padre dice: es que mi hijo tiene carácter. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esto es lamentable. Esto es fruto de su alejamiento de Dios, llegando a ser necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. No se duelen, no tienen compasión, son despiadados, no se compadecen del prójimo. ¡Qué terrible estado! Pero recuerde que todo comienza con haber conocido a Dios, con tener luz de Dios, pero rechazar esa luz, ignorar esa luz y establecer en lugar de eso su propio razonamiento, llegando a ser necios. Porque ellos habían entendido, ellos entendían, pero no querían. Usted dice: hermano Boanerges, ¿cómo sabe eso? Lo sé porque Romanos también nos lo dice. En Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, subraye esto. Ellos entendían lo que era justo e injusto, ellos entendían. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos entendían, sabían muy bien, pero ellos no querían, ellos no obedecían. Ellos podían decir y pueden decir cuando alguien está haciendo mal. Ellos podían entender que las personas estaban obrando mal. Sin embargo, ellos hacían lo mismo que los que practican tales cosas.
las cosas que ya han sido numeradas en los versículos 29 al 31. Son dignos de muerte. La sanción, hermanos, estaba en la mente de ellos. Ellos sabían que aquellas personas merecían el castigo. Sin embargo, ellos hacían lo mismo. Hermanos, la buena nueva del Evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que recibir la condenación por causa de los pecados. Nosotros podemos ser salvos. Nosotros podemos ser libertados de condenación. Amigo mío, hermano mío que me escucha, si hemos vivido en desobediencias, si hemos andado conforme a nuestro necio corazón, si hasta aquí hemos hecho lo que no debíamos de hacer, deténgase un momento. Hay solución. La buena nueva del Evangelio es que Jesucristo ya pagó. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Usted puede ser salvo, puede ser libertado. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice el apóstol, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice la palabra de Dios. Hermanos, en realidad, cuando las personas siguen en un estado de miseria, es porque deciden, porque así lo quieren hacer. Dios nos ha dado suficiente luz y Dios nos ha dado las buenas nuevas del Evangelio que nos han sido predicadas para que podamos salir de este lamentable estado a un estado de bendición. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere recibir a Jesucristo? Pues usted puede hacerlo en este preciso momento. En el próximo programa vamos a continuar con nuestro estudio. Que Dios le bendiga y que Dios le guíe en cada decisión que toma con respecto al Evangelio. Hasta pronto. Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.